En este vídeo estudiamos las ecuaciones de la recta tangente y la recta polar por un punto respecto a una cónica. Vamos a ver cómo calcular la ecuación de la recta tangente a una cónica por un punto de la misma. Suponemos que conocemos la ecuación matricial de la cónica y las coordenadas de un punto de ella. Utilizaremos para el desarrollo la ecuación paramétrica de nuestra recta candidata tangente, en función de un punto y del vector director. Para poder manipularla con la ecuación de la cónica, la escribimos también en forma matricial a través de vectores columna. De manera abreviada, esas columnas las anotaremos con una sola letra. X para las coordenadas de un punto genérico, P para las coordenadas del punto donde estamos calculando la tangente y U para el vector director. De esta forma, tenemos una versión más cómoda de las ecuaciones de la cónica y de la recta. Que el punto P pertenezca a la cónica significa que verifica su ecuación, y por eso P transpuesto por A por P es igual a 0. Vamos a imponer ahora la condición de tangencia entre recta y cónica. La tangente puede ser vista como límite de secantes. Cada una de ellas corta la cónica en dos puntos diferentes, el punto P fijo y otro que va variando. En el límite, ambos puntos se confunden en uno. Eso hace que la condición de tangencia sea que la intersección entre la recta tangente y la cónica es un punto doble, es decir, un punto que algebraicamente aparece contado dos veces. Intersecamos recta y cónica resolviendo el sistema que forman sus ecuaciones. Sustituyendo la ecuación de la recta en la de la cónica y simplificando, llegamos a una ecuación de segundo grado, donde la incógnita es el parámetro t. Ahora bien, que una ecuación de segundo grado tenga una única solución doble, significa que las dos soluciones, fruto de tomar la raíz positiva y negativa del discriminante, se confunden en una sola, y por tanto equivale a que ese discriminante vale 0. Imponemos esa condición a nuestra ecuación de segundo grado particular. Además, como el punto P pertenece a la cónica, el término P transpuesta por A por P se anula. De esta forma, llegamos a una primera condición para que la recta por P sea tangente a la cónica. Que las coordenadas del punto por la matriz por las coordenadas del vector director se anulen. Todavía queremos una versión de esta condición no en función del vector director, sino de un punto X genérico de la recta tangente. Pero que el punto X pertenezca a la recta significa que el vector que lo une con P es un vector director de la recta. Sustituimos esa diferencia en la condición anterior. Nuevamente tenemos en cuenta que por pertenecer a la cónica, el punto P cumple su ecuación, es decir, P transpuesto por A por P es 0. Llegamos así a la ecuación de la recta tangente que estábamos buscando. La ecuación de la recta tangente a una cónica por un punto se obtiene igualando a 0 las coordenadas del punto por la matriz asociada por las coordenadas de un punto genérico. Más allá del proceso que hemos hecho para deducirla, la fórmula es muy directa. Únicamente utiliza las coordenadas del punto y la matriz de la cónica. Vamos a estudiar ahora el concepto de recta polar de un punto respecto a una cónica. Como antes, partimos de la ecuación matricial de la cónica y de las coordenadas de un punto. La diferencia es que ahora el punto no tiene por qué pertenecer a la cónica. Si aplicamos la misma ecuación vista para la tangente a estos datos, obtenemos la llamada recta polar del punto P respecto a la cónica. Si el punto P está en la cónica, eso es exactamente la recta tangente. ¿Pero qué significado tiene la recta polar cuando el punto P no pertenece a la cónica? Vamos a verlo. Como antes, y por comodidad, escribiremos las ecuaciones con notación abreviada. Consideramos los dos puntos de intersección, Q y S, de la recta polar con la cónica. Por una parte, por pertenecer a la cónica, podemos utilizar las fórmulas ya vistas para calcular las tangentes por esos puntos. Por otra parte, por pertenecer a la recta polar del punto P, satisfacen su ecuación. Transponemos las expresiones
y utilizamos que la matriz A de la cónica es simétrica. Nos fijamos en que las fórmulas obtenidas significan que el punto P cumple las ecuaciones de las tangentes a la cónica por Q y S. Resumimos ahora lo que hemos concluido. Si el punto P pertenece a la cónica, el significado de la recta polar ya lo conocíamos. Coincide con la recta tangente a la cónica por el punto dado. Si el punto P no pertenece a la cónica, la recta polar es la que corta a la misma en los puntos de tangencia de las tangentes exteriores a la cónica que pasan por P. En los dos ejemplos siguientes vamos a ver cómo aplicar todo esto para calcular tangentes a la cónica, bien sea por un punto de la misma o bien sea por un punto exterior a ella. En nuestro primer ejemplo nos dan la ecuación de una elipse y queremos hallar la ecuación de la tangente a ella en un punto. El punto dado pertenece a la cónica porque cumple su ecuación. Por tanto, el cálculo de la tangente es la aplicación directa de la fórmula que hemos visto. Para ello necesitamos la matriz asociada a la cónica. Es inmediata a partir de su ecuación. En la diagonal, los coeficientes de los términos x al cuadrado, y cuadrado y término independiente. Los otros coeficientes se trasladan divididos entre 2, aunque en este caso, como no aparece ninguno, simplemente son 0. Ahora reemplazamos los datos en la ecuación anterior, el punto y la matriz asociada. Operando y simplificando, se obtiene la ecuación de la recta tangente que estábamos buscando. Veamos nuestro segundo ejemplo. Para la misma elipse del caso anterior, queremos calcular ahora las tangentes a ella, pero por un punto que no pertenece a la cónica. Sabemos que P no está en la cónica porque no cumple su ecuación. Para calcular las tangentes por un punto exterior P, seguiremos los siguientes pasos. Hallamos la recta polar de P respecto a la cónica. Los puntos de corte de la polar con la cónica son los puntos de tangencia de las tangentes buscadas. Finalmente, sus ecuaciones las encontramos uniendo esos puntos con el punto inicial P. Comenzamos hallando la recta polar del punto 5, 0. Es la misma fórmula de la tangente y usamos la matriz asociada que ya habíamos calculado antes. Operando, obtenemos que la recta polar es la de ecuación x menos 1 igual a 0. Intersecamos ahora esta recta con la cónica. Para ello, resolvemos el sistema que forman sus ecuaciones. Vemos que nos sale una ecuación de segundo grado y, por tanto, dos soluciones. Corresponden a los dos puntos de corte de la polar con la elipse. Por último, uniremos esos puntos con el punto P para conseguir las tangentes. Comenzamos con la recta PQ. Utilizamos la ecuación continua de la recta que pasa por dos puntos. Quitando denominadores y simplificando, hallamos la primera de las tangentes. Hacemos lo análogo para la recta PS y usando la ecuación continua conseguimos la segunda de las tangentes.